Estamos hoy aquí en nuestra primera sesión para discutir cuestiones regulatorias con trascendencia social, en la que nos ocupamos de un problema que ha saltado a la opinión pública, que ha saltado a la prensa y donde quizá los argumentos sociales no se corresponden con los argumentos legales. Nuestro objetivo es cubrir ese hueco informativo y hacerlo en un tiempo máximo de 30 minutos. Vamos a ver si lo conseguimos. Bien, pues bueno, para tratar esta cuestión que, como bien has adelantado, tiene una gran repercusión social y jurídica, yo creo que lo primero que deberíamos saber es qué es exactamente una preferente o una swap, qué diferencia hay a lo mejor con otros tipos de productos, si son o no más complejos, cuáles son las principales características. Vale. Las preferentes y los swaps han saltado a la opinión pública por distintos motivos, pero eso no significa que sean ni productos iguales ni que sirvan para lo mismo. Una preferente, que se llama participación preferente, lo que es un instrumento financiero que forma parte del capital de la entidad que lo emite y en ese sentido es parecido a una acción. ¿Por qué? Porque el rendimiento, es decir, lo que tú percibes al año, depende de si la empresa tiene o no beneficios. ¿Y por qué no se llaman entonces acciones preferentes? Pues porque entonces las cajas no podrían emitirlas. Una caja se supone que, a diferencia de una sociedad anónima, no tiene propietarios, con lo cual no podría emitir acciones que en el fondo son títulos de propiedad de la sociedad. De ahí que se llamasen participaciones preferentes, que es un nombre un poco enrevesado, pero podríamos definirlo como participaciones en el capital de la entidad que los emite, que no tienen voto, pero al mismo tiempo se supone que tienen un rendimiento fijo que cobra de manera preferente a las acciones. No se pueden repartir dividendos o no se puede repartir otro tipo de beneficios antes de haber pagado a los preferentistas. Un swap no tiene nada que ver, es un instrumento financiero donde esencialmente se intercambian cosas. Nosotros podríamos decir que intercambiarnos estos dos vasos pues podría ser un swap, porque swap significa permuta. Pero en realidad, en la práctica, ¿qué tipos de swap hay? Pues hay swaps de tipos de interés, donde por ejemplo yo intercambio el tipo de interés de un préstamo mío, que es fijo, por un tipo de interés variable, o viceversa. Puede haber swaps de tipo de cambio, donde yo intercambio pues una cantidad que a lo mejor tengo que pagar para un contrato que está en dólares por una cantidad que está denominada en euros. Los swaps que normalmente han saltado más a la opinión pública eran swaps donde se intercambiaban flujos de tipo de interés variable por flujos de tipo de interés fijos. Y eso no es lo que explica necesariamente los problemas. Es decir, en principio son productos inocuos que tienen una función y se supone que están para cumplir esa función. Pero si son dos cosas diferentes, ¿por qué las tratamos en la misma sesión? Porque los dos han saltado a la opinión pública. Las preferentes más porque ha afectado a clientes minoristas o personas físicas, digamos, porque han invertido sus ahorros, y los swaps porque han afectado a pequeñas y medianas empresas en general. Los preferentes, pues porque ha habido mucha gente que ha invertido un porcentaje muy elevado de sus ahorros y como resultado de las situaciones de desequilibrio financiero de las cajas que habían emitido las preferentes, se han quedado sin ese dinero. Y los swaps porque eran muchas pequeñas y medianas empresas los habían firmado con bancos y a partir de los tipos de interés variables sistemáticamente bajos han estado pagando pues el diferencial con el tipo de interés fijo que se había pactado en el contrato, que siempre salía a favor del banco. De manera que en ambos casos pues es algo que ha tenido bastante trascendencia en los tribunales y en el caso de las preferentes sobre todo a nivel social. Por eso, porque los dos han tenido trascendencia social. Y si realmente no son tan complejos como dices que son, porque la gente cree que son complejos. No he dicho que no sean complejos. Vamos a ver, lo que digo es que son instrumentos que no son instrumentos del demonio, tienen una función cada uno de ellos. En el caso de las preferentes, en realidad pues es poder poner tus ahorros en un sitio para que te dé un determinado rendimiento, ¿de acuerdo? Es un rendimiento que en principio pues podría ser un 6, un 7%, que es un rendimiento pues, relativamente más elevado que el que te puede dar un bono del Estado. Claro, también con más riesgo, que ese era el caso. En el caso de los swaps, pues si realmente se avecinaba una época de subida de tipos de interés, si hubiese avecinado por parte del Banco Central Europeo,
habría sido bueno suscribir un swap. No es tanto una cuestión de si los instrumentos son buenos o malos como de si se comercializaron bien o se comercializaron mal, que en el fondo yo creo que es de lo que estamos hablando. Entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? ¿Se comercializaron bien o se comercializaron mal los productos? Yo creo que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y a partir de ahí se trata primero de determinar si eran productos complejos o no eran productos complejos. La participación preferente no tiene por qué considerarse un producto excesivamente complejo. En principio te pagas si hay beneficios y si no hay beneficios, pues no te paga. Si la entidad quiebra, pues cobras antes que los accionistas, pero después que los depositarios y obligacionistas y ya está. Pero la cuestión es, si tú no tienes derecho a voto y no puedes votar si se reparten beneficios o no, y solo te pagan, solo te devuelven si la empresa tiene beneficios, claro. Es un poco complejo. La empresa no puede decidir no puede decidir no pagarte si hay beneficios. Solamente puede no pagarte si no los hay. Y se supone que si tú participas en el capital de una empresa, es el riesgo que asumes. O sea, eso no es una cuestión tanto de complejidad como de pues, la propia configuración del título. También sabes que con un título de deuda, por ejemplo, no vas a poder pagar. Y sabes que no vas a recibir en ningún caso más del 3% o el 4% que esté pactado de antemano. Con una acción sabes que vas a recibir pues lo que buenamente decidan pagarte de dividendos y que si se aprecia en valor vas a poder venderlo a un precio mayor. En el caso del swap sí es un producto complejo. Ahí claramente el común de los mortales no puede entenderlo. Tampoco normalmente un pequeño empresario si lo consideramos como un cliente minorista. Entonces son dos casos distintos. La cuestión de la complejidad en relación con las preferentes tiene que ver con una cosa que no ha salido tanto en la prensa, que es la cuestión de la liquidez. ¿Qué es lo que pasaba con las preferentes? Que a diferencia de una acción de Santander, de Acciona, de Iberdrola, de lo que sea, que cotiza en el IBEX 35, el precio de compra y venta muchas veces no se formaba en un mercado libre y abierto como la Bolsa de Madrid o la Bolsa de Barcelona, sino que muchas veces se hacía casando las propias órdenes de la entidad que te vendía las participaciones preferentes, que casualidad resulta que era la misma que emitía las participaciones preferentes. Es decir, la que las emitía y la que te las vendía era la misma y además casaba tus órdenes de compra con las de venta de otros clientes suyos. Esa ausencia de formación libre de los precios hace que el producto pudiese considerarse complejo de acuerdo con una de las definiciones legislativas que hay. Pero no porque en sí las características sean algo que no podamos entender. Todo el mundo entiende lo que significa un 7%, que solo recibes en caso de beneficios. Entonces, ¿cuál sería la diferencia a la hora de comercializarlo? Si tratamos de vender una preferente o una swap, depende del tipo de inversor. ¿Cuáles son los incentivos que tiene una y otra parte? Bueno, eso está bien visto. Los incentivos que va a tener siempre una parte que comercialice productos es maximizar el beneficio con el mínimo riesgo posible. Y claro, a partir de ahí necesitas normas que regulen el comportamiento del intermediario financiero cuando te vende un producto, porque si no, claramente alguien va a acceder a la tentación. Entonces, ¿cuáles son las normas? Y más o menos entre qué cosas distinguen. Pues distinguen, por un lado, en el supuesto de que tú seas un cliente que simplemente realiza órdenes de compra, entonces ahí solamente tienen que tramitar tus órdenes de compra si estamos hablando de un producto que no es complejo, ¿vale? Ahí no tiene ninguna obligación contigo, se supone, la entidad bancaria. Pongamos por caso que tú estás comprando acciones de Santander. Pues ahí si tú le dices a tu banco, quiero 10 acciones de Santander, el banco no tiene que asegurarse de si son adecuadas para ti, de si tú las comprendes, porque se supone que las comprendes y tú sabrás si son adecuadas. ¿Qué es lo que pasa con una preferente? Que como estaba el problema de que su precio no se formaba del todo libremente, pues ahí ya nos encontramos con un problema. Y por lo menos es necesario comprobar si el cliente entiende exactamente, tiene capacidad de entender en qué se está metiendo. Y eso pues es necesario evaluarlo previamente. Tú compruebas mediante un test si esa persona tiene la capacidad y los conocimientos y la experiencia necesaria para entenderlo, ¿vale? Y eso es uno de los elementos fundamentales. Cuando ya estamos hablando de un producto complejo y estamos hablando de un producto realmente complejo que la mayoría de la gente no entiende y que a lo mejor no es intuitivamente lo primero que se le ocurre pedir, sino que se ve claramente pues, que a lo mejor es algo que se ha recomendado a esa persona, que puede haber sido el caso de algunos swaps. Eso dependerá en caso por caso.
En un caso donde tú le estás aconsejando a una persona que adquiera un determinado producto porque es adecuado a su interés, entonces no solamente te tienes que asegurar de que comprende el producto, sino que el producto es adecuado a ese interés y a esas necesidades. Y para eso pues tienes que ver cuál es el perfil de riesgo de ese inversor, en qué ha invertido previamente, tienes que hacerles unas preguntas más detalladas. Y yo diría que esas son como las 3 distinciones que hace la ley. Es decir, tramitar la orden, enterarte de si lo entiende y enterarte de si lo entiende y además es adecuado a sus necesidades. Por lo menos eso es lo que marca la ley. Luego ya está que nos parezca bien o mal. Claro, en caso contrario, en caso de que sea el inversor el que decide que quiera adquirir un producto como usuario. Pues en ese caso es interesante porque la ley tampoco es que regule exactamente cuáles son las consecuencias. Se supone que si el inversor se emperra, no hay nadie que le pueda impedir comprar el producto. De manera que, ¿cuál es la reacción? ¿Impedírselo? O simplemente incluir una cláusula que diga yo quiero y adquiero libremente este producto y he entendido perfectamente cuáles son los riesgos y las condiciones. ¿Qué es lo que pasa? Que si esa es la reacción y eso es lo que se pide desde la norma, el riesgo es que se abuse y en el fondo se venda un producto al cliente de servicios financieros y luego se le haga firmar la cláusula que diga he sido yo el que te ha venido y se ha empeñado en adquirir este producto. Demostrar eso a posteriori es lo que resulta más difícil de todo. Y en el caso de las preferentes, es que no me ha quedado claro. O sea, me ha quedado claro que la ley distingue entre 3 casos, pero ¿cuáles son las consecuencias de esos 3 casos? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo soy un cliente que solicita una preferente y voy a un banco por primera vez y quiero que me informen? Si tú quieres que el banco te informe, tú tienes derecho a que el banco te informe y a partir de ahí formarte tu opinión. Pero en ese sentido tampoco le puedes pedir responsabilidad al banco si luego si decides libremente después de haber sido informada y luego resulta que adquieres y el producto pues no cumple tus expectativas, porque la entidad, pues, para empezar, tiene que ser rescatada por el Estado, ¿no? que puede ser uno de los casos. Si es el banco el que te aconseja, entonces ahí habrá que comprobar si era un producto adecuado a tus necesidades o si realmente obró en tus mejores intereses. Ahí es cuando estamos hablando de obligaciones de transparencia, o sea, no solo de informarse el banco, sino de informarte a ti, y luego obligaciones de velar por tus intereses. Hay quien llamaría eso deberes fiduciarios. A mí eso me parece pues, un poco pedante y un poco excesivo, pero se supone que tiene que velar por tus intereses. Una decisión en la que el banco te aconseje que inviertas la totalidad de tus ahorros, habiendo una relación de asesoramiento en un solo producto, claramente es un mal consejo y entonces no cumpliría ese estándar de velar por tus intereses, al menos en una interpretación razonable de la norma. Distinto es si no hay relación de asesoramiento, ¿ves? Ahí es la cosa. ¿Y en qué momento hay esa relación de asesoramiento, que supongo que también es un poco el centro de todos los problemas que ha habido, ¿no? Pues efectivamente, tienes toda la razón y ahí depende de la perspectiva. La entidad no va a tener la misma perspectiva del cliente. El cliente va a creer que en cuanto cruza la puerta de la sucursal y se sienta con un comercial del banco hay una relación de asesoramiento porque yo confío en la persona de mi entidad. La entidad va a tener una visión mucho más restrictiva, que va a considerar que no hay relación de asesoramiento, salvo que haya un papel que diga contrato de asesoramiento firmado por las dos partes. ¿Dónde está la línea divisoria? Pues no está en ninguno de los dos casos. Relación de asesoramiento es cuando se aconseja la adquisición de un producto como algo que es adecuado a los intereses del cliente. Es decir, si yo te informo de un producto, así en abstracto, nos ha llegado un nuevo producto, pues eso en principio no es una relación de asesoramiento. Pero si te dicen, mira, he visto que tienes invertido tanto dinero en tales productos, yo creo que te interesaría comprar esto. Ahí, de acuerdo con la última interpretación que hace el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se supone que sí que habría relación de asesoramiento, porque está aconsejándose algo como adecuado a los intereses del cliente, no como eso está muy bien en general. ¿Vale? Yo creo que ahí es donde está la diferencia. Y ese producto que el banco quiere que adquiera el cliente, depende de que sea un producto complejo o no complejo. La normativa distingue entre estos tipos de productos. Si el producto es complejo, está claro que tú no puedes tramitar simplemente pues, órdenes de compra cuando se trata de un cliente minorista, como nosotros o incluso una pequeña empresa, sino que tú tienes que informarte de la capacidad y la experiencia y los conocimientos del cliente para poder entender el producto, como mínimo. Y si además lo estás aconsejando, del perfil de riesgo y la experiencia inversora del inversor. Si el producto no es complejo, se supone que, bueno, que tú puedes no asumir el coste de informarte,
porque se supone que el cliente te está pidiendo que le compres una cosa o que le vendas una cosa y que como el producto no es complejo la entiende perfectamente. Sería una opción. Por ejemplo, una acción o un bono del Estado o algo que claramente, pues ahí está la dificultad, que es lo que todos consideramos que es complejo o no. Y por eso yo he dicho antes la distinción. La preferente en sí, por su configuración, no es que sea algo muy complejo. Simplemente es complejo porque no tenía un mercado con libre formación de precios. Esa es la complejidad que podía tener el mercado de las preferentes y a lo mejor de lo que había que informar al cliente si se le estaba aconsejando su adquisición. Claro. ¿Y cómo puede informarse la entidad, el banco en este caso, del perfil de un posible comprador? Hay un test. Está el test de conveniencia y está el test de idoneidad. En ambos casos se le pregunta al cliente, ¿tiene usted algún tipo de experiencia con instrumentos financieros de tales y tales características? Luego pues también se le hacen preguntas sobre su perfil inversor para evaluarlo y normalmente sale que no tienen conocimientos y experiencia o tienen un perfil de riesgo conservador o ambas cosas. Era algo muy habitual. Vale, entonces a partir de ahí yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué pasa si me hacen esos test? Ocurre que un producto como una preferente o un swap parece adecuado para mí y luego resulta que no lo era. No que saliera mal, sino que realmente, me refiero, todo el mundo dirá ahora mismo, imagino, a poco que se informe, que no era un producto adecuado para ellos y en eso va a ser en su defensa. Y lo siguiente sería, entonces, si se realizaron esos test, ¿de dónde salen todos estos inversores de un perfil muy muy bajo que finalmente suscribieron estos productos? Bueno, está muy bien, pero o sea, son tres preguntas distintas. Hay veces que no se hicieron los test, punto. Y ahí claramente pues, no se ha cumplido la ley. Hay veces que se hicieron los test, pero se adquirió el producto igualmente a pesar de que el test indicaba que no tenía conocimientos y experiencia para entender el producto. O que a lo mejor no era adecuado a su perfil de riesgo. Eso vamos a dejarlo para el final. Pero si no tiene conocimientos y experiencia, volvemos a lo de antes. ¿Cuál es la solución? ¿No dejar que el inversor invierta o simplemente advertir al inversor, ¿no? Y aquí nos ponemos en la situación ideal y luego la situación patológica. La situación ideal es que, oye, no entiendes en lo que vas a invertir. Yo te recomendaría que te informases mejor o que probablemente adquieras algo más sencillo. Y el cliente decide si invierte o si no invierte, y si va a invertir tendrá que firmar una cláusula o poner de su puño y letra, yo entiendo esto perfectamente. Y entonces eso en principio es lo que cree la ley, pero ¿qué es lo que pasa? Que la situación patológica es aquella donde yo aconsejo al cliente, le digo compra esto, le hago el test a posteriori y luego a continuación el cliente pues firma lo que le pongan por delante porque se lo he dicho yo, como persona de la sucursal en la que confiaba. Y claro, el problema es que el proceso patológico, la dificultad es demostrar a posteriori si realmente eso fue así o si fue el cliente el que se empeñó, que probablemente lo que haya pasado en algunos casos sea eso, o sea algo entre el primer y el segundo caso. Es decir, el cliente, por un lado, la persona de la sucursal pues trata de vender un producto porque su bonus anual depende de eso, sin tampoco pararse demasiado si es adecuado o no para el cliente, y el cliente simplemente dice dónde hay que firmar, porque no lee más allá del 7%. Ahí a quién asignamos la responsabilidad. El banco, o mejor dicho, la persona de la entidad tiene algo de responsabilidad, el cliente tiene otra parte, y una decisión en ese sentido pues no es tan fácil. Y luego tenemos el caso de los clientes que sí podían comprenderlo, pero a lo mejor no era adecuado a sus necesidades. Claro, a posteriori, a toro pasado, no es adecuado todo aquello que donde la entidad ha quebrado, pero la cuestión es que si, por ejemplo, mañana, por ejemplo, Santander entrara en concurso o Telefónica entrara en concurso, diríamos que las acciones de Santander y Telefónica no eran adecuadas para los inversores, pero es que, si eso es adecuado o idóneo, tiene que evaluarse antes, y antes, pues está por ver si realmente se trataba de títulos de alto riesgo, como se comenta, ¿no? Estábamos hablando, pues bueno, algunos de los grupos financieros más importantes del país. Es verdad que en un proceso, aquí la cuestión es que estaban dentro de un proceso de reestructuración bastante peliagudo y que incrementaba los riesgos. O sea, ahí es donde entramos en si era adecuado o no era adecuado. Pero, o sea, si tú a una persona
probablemente pues antes de la crisis le dices, bueno, ¿tú crees que si pudieses invertir en algo de Caja Madrid invertirías? Pues seguramente te diría que sí. Pero estabas hablando de la adecuación y a mí no me queda nada claro si la adecuación tiene que ser sobre el producto en sí mismo o para un perfil de inversor concreto. El producto tiene que adecuarse al perfil del cliente. Eso es lo que significa que un producto sea idóneo para el cliente. Si el cliente se le ha evaluado y se comprueba que tiene un perfil de riesgo conservador, pues entonces se le aconsejan productos de perfil de riesgo conservador. ¿Qué es lo más conservador? Pues los bonos del Estado, las letras del Tesoro, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo más arriesgado? Pues los bonos basura, ¿no? O sea, de empresas que están al borde del concurso y que a lo mejor pues emiten con un tipo de rendimiento pues altísimo, ¿no? O sea, o yo qué sé, o determinadas fondos de inversión a lo mejor pues de país emergente de mucho riesgo, ¿no? Eso puede ser pues para los espíritus intrépidos. Pero una preferente no pertenecía a ninguno de esos dos extremos. Eso no significa que una persona que tenga unos ahorrillos y que quiera invertir una parte de ellos en un producto que le dé más rendimiento que un bono del Estado que te da un 3 o un 4%, pues no pueda invertir en una preferente. O sea, esencialmente es eso. Al final, pues sí, si tú solo inviertes en productos de bajo riesgo, pues tienes un bajo riesgo, pero al final, o sea, como mucho podrás conservar tu poder adquisitivo, si acaso lo conservas, porque a veces el tipo de interés está por debajo de la inflación. Y ese es el problema, empobreces a la gente a largo plazo. O sea que bueno, efectivamente la cuestión de la adecuación pues es espinosa, pero no significa que un título de capital de una gran empresa no pueda ser adecuado para un cliente con un perfil de riesgo normal. Y bueno, viendo todo el problema social que ha habido, ¿qué hace el Estado o las entidades reguladoras? Pues yo creo que esa es la pregunta del millón. En el fondo la gente ha salido a la calle también porque se ha enquistado un problema que al principio pues era regulatorio o legal y se ha acabado convirtiendo en un problema social porque ha afectado a muchísima gente. Aquí hay dos cosas. Por un lado, pues siempre que quiebra o se va al concurso o entra en insolvencia una gran empresa, pues la gente sale a la calle. O siempre que estalla pues algún esquema de financiación, la gente sale a la calle. Tenga razón o no tenga razón y protesta y pide al Estado que haga algo. O sea Gescartera, sea Nueva Rumasa, sea Fórum Filatélico o Afinsa, o sea pues el problema de las preferentes. No todos están igual de justificados. ¿Aquí están justificados? En parte sí. ¿Por qué? Porque todo esto que hemos estado comentando de los criterios de la ley, todas estas distinciones, productos complejos, no complejos, informarse sobre la complejidad, sobre el perfil del inversor, la adecuación al inversor, los requisitos de informarle al cliente, etcétera, etcétera, todo esto son requisitos contenidos en la ley. ¿Quién aplica la ley? El regulador. Y en este caso el regulador era la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La Comisión Nacional del Mercado de Valores hasta 2011 realmente no ha iniciado actuaciones inspectoras o sancionadoras para comprobar si se estaba comercializando bien y para sancionar si se estaba comercializando mal. De manera que al final pues teníamos la letra de la ley que en el fondo pues era una obligación burocrática más. Vamos a hacer aquí el test, pero vendemos los productos de todas maneras. Y eso al final es lo que ha dificultado distinguir las buenas de las malas prácticas, las buenas entidades de las malas entidades y la buena comercialización de la mala comercialización. Si tú tienes un regulador que no aplica la ley, al final todo esto se ha acabado decidiendo en los tribunales de lo civil, con gente interponiendo demandas civiles, reclamando que ese contrato era nulo porque no lo habían informado, pidiendo daños y perjuicios, y un juez civil no está capacitado, o sea, sí está capacitado para entender el derecho civil, pero no está capacitado para iniciar una actuación inspectora, para instruir un procedimiento sancionador y pedir más información para enterarse de cuáles eran las prácticas en una oficina, en una red o en una entidad entera a la hora de comercializar preferentes. No ha sido una prioridad regulatoria. Y sin embargo, por ejemplo, los arbitrajes que se están llevando a cabo, los arbitrajes masivos, los tribunales de los arbitrajes sí que están capacitados para investigar esto. No. Claramente no. O sea, ninguna de estas soluciones... O sea, lo interesante es que la solución en ningún caso ha sido dejar completamente tirados a los inversores, pero la prioridad jamás ha sido esclarecer la verdad, porque lo cierto es que los arbitrajes en el fondo en lo que consiste es decir,
tráeme tu reclamación, dime cuánto invertiste y yo te voy a devolver un porcentaje. Pero no voy a comprobar si se te vendió bien el producto o si se te vendió mal el producto. La comisión de investigación de todas estas cuestiones, que se ha creado también a rebufo de la misma normativa que creó este procedimiento arbitral, tampoco ha esclarecido nada. Ha dicho que los papeles, es decir, la documentación, las cláusulas, los test y todo esto en general estaban bien y cumplían con la normativa. Pero claro, es que todo el problema ha venido por el asesoramiento supuestamente o la comercialización de productos que se hacía fuera del documento, es decir, en lo que le habían dicho a la persona en la sucursal. Tampoco ha habido ningún intento por recabar una información directa por parte de los clientes afectados de cómo fue, ni tampoco recabar la versión de las sucursales, ojo, o sea, no se ha preguntado a ninguna persona de sucursal, bueno, ¿esto cómo se hacía? De una manera pues algo más incisiva. Nos hemos conformado con las dos versiones, no nos hemos quedado con ninguna de las dos, no hemos distinguido entre buenas y malas prácticas y sobre todo estamos igual que al principio de la crisis, a la misma distancia de esclarecer la verdad. O sea, en el fondo es una solución pues, para callar, contentar, para no dejar colgados a los inversores, pero no sirve para solucionar el problema de cara al futuro. Al menos eso es lo que creo yo. Pero entonces, según lo que dices, a mí la situación me parece bastante preocupante, en el sentido de que si el regulador, que es el que tiene que controlar también a los intermediarios financieros, o bueno, controlar que por lo menos las prácticas que se llevan a cabo son lícitas, no cumple correctamente con su trabajo, de qué forma se puede a lo mejor interponer una disciplina a esos organismos, teniendo en cuenta sobre todo que, si no me confundo, la directiva pretende además proteger a los inversores y la normativa, bueno, pues... Sí, así es. Hombre, yo espero, quiero pensar que los reguladores hayan aprendido la lección. Yo no creo que la CNMV pues vaya a dejar ir la cosa tan lejos en el futuro. Es verdad que tenía el antecedente de casos pues, muy claros como el de GES Cartera, donde tampoco se hizo gran cosa, y ahí está, ¿no? Y volvió a pasar lo de las preferentes. Es una pregunta interesante, pero también depende de que todos nos importe un poco más esto. Tiene que haber un poco más de educación financiera, la gente tiene que saber dónde está metiendo sus ahorros, tiene que ser inaceptable que alguien pues invierta en un sitio de alto riesgo a sabiendas y que luego pues quiera pedir indemnización, para poder separar ese caso precisamente de la persona a la que le han vendido algo como un producto de perfil de riesgo bajo y que luego resultó ser algo que no se correspondía con sus necesidades. Pero al final lo que pasa es que no nos gusta la verdad, y a veces la verdad duele. La verdad duele porque a algunos consumidores hay que decirle, tú sabías lo que estabas comprando y tienes que conformarte con las consecuencias y separar esos casos de aquellos en los que el consumidor no sabía a pesar de haberse querido enterar de lo que estaba comprando. Separar unos casos y decir tú tienes razón y tú no tienes razón es algo que no nos suele gustar, porque en general yo creo que en este país no nos gusta mucho la transparencia y no nos gusta separar los casos buenos de los malos. Nos gusta meter a todos los banqueros en el saco de los malos, a todos los consumidores en el saco de los buenos, pero luego decir que como no se puede hacer nada vamos a darle un poquito a cada uno, en lugar de separar realmente los casos de malas prácticas de los casos de prácticas correctas y de consumidores que pues, han tenido simplemente mala suerte, ¿no? A pesar, porque sabían dónde se estaban metiendo. En fin, yo creo que, o sea, por ir cerrando la cuestión, pues por traer a colación aquello que decía el juez americano Louis Brandeis, que al final la luz solar es el mejor desinfectante y las farolas son los mejores policías. Si sabemos más, podemos corregirlo. Si simplemente pues ponemos parches, tapamos, echamos cemento en los huecos, pues al final la grieta va a volverse a abrir. Yo creo que en ese sentido hemos puesto un parche, más o menos poco a poco los inversores van recuperando parte de su inversión, pero estamos igual de lejos de solucionar el problema real.